Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Juan Juan al Medio. Hace unos días el ministro de Inversión Extranjera y Economía y Comercio Exterior en Cuba invitó a los cubanos residentes en el exterior, a los cubanos emigrados, como lo llamó, a invertir sin límites en Cuba. El dinero es de cada cual. Yo no les digo a quién, dónde tienen que poner dinero. Yo no soy Dios ni cosas por el estilo. No. Hoy yo les voy a contar lo que les ha sucedido con ejemplos, no con muelas vicas ni cosas de esas. No. Con ejemplos, nombres, apellidos, lugares donde habían invertido y los casos de que le van a demostrar el peligro que da invertir en Cuba. No solo presos, muertos, asfixiados, expulsados de Cuba. De todos esos casos vamos a estar hablando y también, por supuesto, pues no solo les llevo el problema, también les doy algún tipo de solución si es que la quieren tomar. También estaré conversando un poquito sobre esta película que ya está incendiando las redes, La Red Avispa. Ayer la vi finalmente y, hombre, está como para comentarla, está como comentarla. Estaremos hablando de esto y de algunas otras cosas, así que ya usted sabe. Usted prepare sus preguntas, afile sus comentarios, pero eso sí, las ofensas únicamente a mí. Esto es Juan Juan al Medio, en un minuto comenzamos. Les recuerdo que les agradezco primero a todas las personas que están conectadas y les recuerdo que Memorias de un guerrillero cubano desconocido ya está en redes sociales, ya está en Amazon. Usted lo puede comprar en Amazon directamente en la versión impresa o la versión digital. No obstante, aquellas personas que quieran el libro dedicado, personalizado, muy y firmado, pues nada, solo tienen que llamar al 786-452-4425, 786-452-4425. A partir del día 25 precisamente ya nos llegan todos los libros y yo personalmente se los llevaré hasta su casa, a las personas que vivan cerca de acá de Miami o en la región. A los que no, se los enviaremos pues firmados también y dedicados hasta su casa, estén donde estén. Así que nada, Consuelo, muy buenas noches. Cerca, si estamos cerca. Buenas noches, Juan, si estamos cerca. Sí, claro que sí, si estamos cerca. Cuéntanos, ¿cómo están las redes? A las redes también. La primera que se conectó es AM. AM, me encanta, gracias. Sí, eso me encanta a mí también. Además, ella quedó en llamarme ayer y me llamó. Está René Acosta, Armando Zahora, Roberto Rodríguez, Milan Kundera. Gracias. Que ya él sabe cómo me gusta ese nombre. Extraña levedad del ser. Chuncha la Mostra. Chucha la Mostra, vamos, eso me gusta. Por cierto, discúlpame, Consuelo, ayer dije que iba a darle seguimiento a esta huelga de hambre y sed que está llevando a cabo nuestro amigo Ariel Ruiz Urquiola, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Estuve conversando con su hermana Omara y para mantenernos informados de lo que estaba sucediéndole al científico allá en Ginebra, y esto fue lo que nos dijo. Hace ya más de una semana Ariel había tomado esa decisión. Yo traté de persuadirlo, o sea, nunca he estado de acuerdo con que se juegue la vida, pero ciertamente ya es una situación inadmisible, Juan. Yo sabía que esto iba a venir. O sea, Ariel ha estado
aplazando algo. Ya su demanda está a punto de ser interpuesta legalmente en las Naciones Unidas por el bufete de abogados que llevan meses trabajando a conciencia en su caso, respaldado por dos organizaciones muy importantes, dos ONG bien importantes, una de derechos humanos y la otra de protección a los derechos de la comunidad LGTB en el mundo. No obstante, es inverosímil que tengan que haber toda esta cantidad de protocolos que además han sido cumplidos en otras ocasiones por nosotros y que no han dado ningún resultado concreto tangible. Recordemos que en el año 2018 se logró que la Comisión de Detenciones Arbitrarias se pronunciara a favor de Ariel, le exigiera en el plazo de 6 meses una respuesta al gobierno cubano. Tenía que indemnizar a Ariel, tenía que resarcirle sus derechos laborales, sus derechos económicos, todos sus derechos sociales, y sencillamente el gobierno cubano no respondió. O sea, Ariel no cree verdaderamente en la efectividad probada de esos métodos establecidos, con protocolos, con una metodología, con una estructura establecida, porque en el caso de Cuba no aplica, es inverosímil, o sea, aplican para cualquier país del mundo menos para Cuba. El gobierno cubano sencillamente no responde ni siquiera a un dictamen de las Naciones Unidas. Cuando llega un activista cubano cumpliendo con todos los protocolos, y ahí está el caso de Rosa María Payá, tampoco es escuchado, se sabotea la presentación de ese activista cubano que va en representación de una ONG, que va respaldado, que tiene todo el derecho a estar allí, que ha cumplido con todos los plazos, que espera su turno para ser escuchado, y tampoco. O sea, en el caso de Cuba es flagrante la displicencia con que las Naciones Unidas, con que el Parlamento Europeo, con que cualquier organización internacional valora la situación cubana. De hecho, no creo que ni la valoren, y por eso es que Ariel pide hablar sin intermediarios, pide ser escuchado de verdad. Él es la prueba fehaciente del crimen que está cometiendo desde hace 61 años la dictadura con los cubanos. No se pudo probar el asesinato de Laura Pollán, no se va a poder probar el asesinato de Payá, pero en el caso de Ariel es diferente y me duele mucho, porque es mi hermano, porque está condenado a muerte, pero se metieron con el tipo equivocado. Él se sabe, él esperó, él puso su vida 2 meses y pico en riesgo sin someterse a ninguna medicación, a ningún tratamiento, con tal de poder hacer las pruebas efectivas sin lugar a dudas, y que 2 infectólogos de prestigio internacional determinaran la forma de contagio. Es irrebatible el respaldo científico que tiene la verdad de Ariel. Puede ser probado por primera vez para el mundo que este gobierno nos asesina. Ya no solamente fusilan nuestra vida social, nos mata en vida cuando decidimos oponernos, sino que además es capaz de, sin darnos un disparo en la cabeza, cercenarnos el derecho a la vida, a respirar. Está el caso de mi hermano, está mi caso, que clasifica como tortura, y Cuba es signataria y además sí ratificó el Pacto de las Naciones Unidas contra la Tortura. O sea, nosotros tenemos en las personas de nosotros, en los cuerpos de nosotros, 2 pruebas que son fehacientes, que son indiscutibles, que son irrebatibles de lo que verdaderamente es el desgobierno cubano. Podemos decirle al mundo, hay una dictadura en Cuba y nadie va a poder rebatirlo. Por primera vez tenemos eso, y por primera vez un cubano arriesga su vida, que pende de un hilo para ser escuchado, para decir nuestra verdad. Allí con Ariel hay sentado en el suelo 11 millones y pico de cubanos, y más porque hay 3 que están fuera y que tampoco son escuchados, aunque paguen impuestos, aunque vivan fuera, aunque trabajen hasta para ONGs importantes, tampoco son escuchados porque nadie quiere oír la verdad sobre Cuba. Es hora de que nosotros exijamos que se escuche la realidad de lo que está pasando en Cuba. Es hora de que lo mostremos de una forma tal
que más nunca puedan virar la cabeza y hacer como que en Cuba no pase nada, y que cuando alguien se atreva a justificar a la dictadura, el mundo entero se aparte de esa persona, porque es claro que está mintiendo. Tenemos la posibilidad en este momento, Juan Juan. Nada, es triste, pero es la realidad de lo que está pasando. Siempre he dicho que soy enemigo de todo tipo de medidas extremas. No obstante, por supuesto, mi apoyo total va para con Omara y para con su hermano Ariel. Son personas que conquistaron mi amistad, son personas a quienes respeto muchísimo, muchísimo, y los quiero como si fueran mis hermanos. Me duele que la vida de un ser humano se tenga que poner y exponer así tan fácilmente, y más una hermosa vida de una persona, pero a veces no hay otras opciones. Estoy en contra de exponer la vida, estoy en contra de todo tipo de medidas extremas, pero a veces el gobierno no te da opciones. Donald Trump y Joe Biden se enfrentarán aquí en Miami. Inicialmente el debate iba a ser en la Universidad de Michigan el 15 de octubre, en la Universidad de Michigan, pero los planes cambiaron y el pulso entre los candidatos desvió sus derroteros hasta el Adrienne Arsht Center acá en la ciudad de Miami. De esta manera, Florida pues vuelve a ponerse en el epicentro de las miradas de todos los analistas políticos como un estado decisivo en las elecciones del 2020. Dime, Consuelo. Nada, aquí me dejaste con la gente de YouTube a mitad. No, pero podemos seguir. Ahora entró Milagro Herrera, Lady Justa Santa, ay, qué nombre tan me gusta, rimbombante. Daniel Menéndez Montalvo, dice que es una lástima en internet, pero no obstante, la estamos grabando y vamos a ponerlo ahorita, si tuviéramos algún problema. Tony Sosa, que dice que será que el internet está mala, bueno, y no, qué pena. Sí. Okay. Javier Hernández, Luis Brito, por favor, Juan, se corta la transmisión, ya lo sabemos. No obstante, lo estamos grabando, un momentico lo ponemos completo. Entró mi amiga Nelly, que ahí está. Nelly, nuestra amiga Nelly. Bueno, ayer me empeñé en ver esta película, esta gran producción de La Reavispa, y había leído varios comentarios, al menos 5 comentarios de personas que en redes sociales me han dicho: hombre, comencé a verla y tuve que dejarla, ¿Tú la viste completa? No, yo la vi completa. Tal cual. Él estuvo anoche, además de bravo, porque no terminó el programa disparándose la película. Así mismo fue. Pues la película tiene un reparto muy atractivo como para convertirse en trending. Tiene un reparto muy atractivo para que muchas personas estén interesados en ver esa película. Penélope Cruz, pues Gael García, Edgar Ramírez, Warner Morúa, el brasilero, el portugués, Ana de Armas, y muchísimos actores de primera línea. Las fotografías de la película me parecieron un verdadero sueño. Los contrastes de colores, los paisajes, fue inmejorable. Los actores obtruces, pues no tan mal, pero a mí personalmente, yo no soy crítico de cine, pero a mí realmente no me convencieron mucho. Penélope está muy bien, pero estaba más cerca de ser una canaria que una cubana. A mí el acento pues no me parecía, no se me hacía, se veía muy cubano, se veía muy forzado. Warner Morúa pues se trajo desde la película o la serie aquella buenísima que también está en Netflix, donde él hace de Sergio Viera de Melo, pues se trajo ese personaje y lo metió como una suerte de James Bond, encarnando el personaje de Juan Pablo Roque. No me gustó para nada ese personaje. No me gustó para nada. Ana Margarita Martínez debería demandar. Sí, claro, de eso. Claro, por supuesto que sí, no me cabe duda de ello. Ana de Armas está espectacular, la muchacha es joven, sensual, delgada y con esos senos que son de copita de champán. Hermosa la muchacha. Pero creo que el desnudo, la escena de sexo puede levantar el morbo, pero estaría mejor en un gogo que en esa escena
creo que totalmente innecesaria en la película. Yo no le estoy criticando, la muchacha está más que buena, está más buena que un vaso de agua fría con hielo entregada en el medio de un pero ¿qué te pasa? De un verano no, la verdad que la muchacha es bonita, sí, y está muy hermosa la muchacha, es verdad. Ay, pero fue una tuerca. Pero su escena de sexo, repito, la escena de sexo es tan innecesaria como que saquen en una película de Star Wars a Chewbacca rasurado. No tiene nada que ver esa escena ahí. Está por gusto, está de más. La actuación que sí creo que merece un Oscar, un Globo de Oro, un Goya y hasta un premio en el Festival de Cine de Cannes es el de la niña. Señores, vean la actuación de esa niña. Creo que tiene menos de 6 meses. Creo que tiene la muchacha tiene menos de 6 meses, la niña. La bebé. Sí. Y hombre, y besa en el momento que tiene que decir, dice mamá y papá con la fuerza actoral que te convence. De hecho, en algún momento yo pensé, de verdad tiene que tener algún vínculo familiar con Penélope Cruz o con Edgar Ramírez. Los créditos de la película dicen que está basada en una historia real. Y basada no creo que sea mentira. Lo que pasa es que en el momento de contar la historia, pues la realidad y lo real, pues tienen tanta diferencia como un avión y una bicicleta. No se parecen en nada. Lo que ellos dicen que es basado en una historia real a la realidad de los hechos que sucedieron entonces. Yo espero, como sí decía Consuelo adelantaba, yo espero que las personas afectadas por esta superlibérrima producción tomen cartas legales en el asunto y que sean escuchados bajo daños y prejuicios, por supuesto, y que alguien los escuche y que puedan llevar una demanda a ese punto un poquito más adelante y que sean escuchados, no como esos temas, por ejemplo, como los niños que aún le siguen preguntando a sus abuelos si ellos eran come vaca, porque Fidel Castro les endilgó ese concepto y todavía pues nadie ha sabido a su favor. Sin duda la película tendrá muchísima visibilidad, creo que la película tendrá muchísima visibilidad, quizás sí dentro de unos años le hacen un remake con los actores que entonces se pongan de moda, pues puede quizás influenciar un poquitico más en la historia, como cuando usted ve a alguien que estuvo mirando la película o la serie El Imperio de Roma y la gente lo ve en Netflix y después se pone a repetir como si de historias realmente se tratara y no asume que son historias muy, pero muy noveladas. La gente empieza a hablar de las características incluso de Nerón o de Julio César o de Gladiador, porque lo vio en Netflix y por ahí andan los tiros. No, señor, no. Son historias basadas son arte basada en una historia real, pero el basamento es de aquí a Camagüey, o sea, no tiene mucho que ver. Es normal que esta producción obnubile a muchísimas personas que les gusta el mundo de los espías. El espionaje siempre es seductor, así que eso le asegura, creo yo, un cierto éxito de visibilidad. Pero quiero que sepan algo y es lo que estudié en la escuela de la KGB. Entiendo que Mata Hari, Sidney Riley, Richard Storach y Sorge y tantas de esas personas que el cine y la literatura los han convertido en héroes, pues no son más que malos, no han sido más que malos, malísimos espías. El trabajo del espionaje tiene muchísimo de incógnito, tiene muchísimo de secreto, así que los espías que son a la vista es porque que se ponen es porque fueron descubiertos, y si fueron descubiertos fueron malos espías, hicieron muy mal su trabajo de espionaje. En ese caso pues también caen estos 5 espías que en Cuba se han encargado de decirle que son héroes, y si son héroes serán héroes de la mentira, porque realmente su trabajo de espionaje no creo que haya sido bueno,
porque si no todavía estuvieran espionando, todavía estuvieran realizando ese tipo de tareas, y no fue lo que hicieron. En menos de unos pocos años los agarraron a todos, los tenían a todos más que chequeados. Bueno, eso no voy a contar de los que cooperaron, no. Pero sí, vamos, que no es precisamente lo que vemos en las novelas, en las televisiones o en las pantallas grandes, que el espionaje sea así como que, wow, el tipo, el que agarraron, después lo mataron, es un espía, es un excelente espía. No, el que agarra es un malísimo espía. Dime, Consuelo. No, nada, mirando aquí, estaba viendo la velocidad de internet, porque estamos regularcitos. Estamos bastante regularcitos, Juan. Ok, bueno, nos vamos a un corte, enseguida regresamos. No existe país en el mundo en que la palabra guerrillero no sea simbólica de violencia y sangre. Y es obvio, porque ser un guerrillero con todo ese andamiaje de reconocimientos y jerarquías implica luchar por un estatus y mentir por llegar al poder. Memorias de un guerrillero desconocido cubano es la historia de una caída, de un desplome que se cuenta sin rencor. Y le invito a ser mi cómplice y mi verdugo. Pues sí, como lo estaba comentando al principio, Rodrigo Malmierca Díaz, ministro cubano de Exterior y de Inversión, dijo en la mesa redonda que los emigrados cubanos están todos invitados a invertir sin límite, y puso una fuerte carga semántica en la frase sin límites en la isla. Rodriguito dijo, y cito: no existe ninguna limitación para que cubanos residentes en el exterior inviertan en Cuba. Quizás Rodriguito tiene el deseo de atrapar al capital de los cubanos residentes en el exterior y a todo el resto del planeta. Pero la realidad es que no existe un marco legal que ampare a los cubanos ni a nadie a poner su dinero en Cuba. Si la ley de inversiones es bastante antigua, pues peor son los procesos que se le inventan a los empresarios que sobran y los llevan a cumplir incluso procesos penales. Porque para el gobierno cubano es muchísimo, pero muchísimo más sencillo inculpar penalmente a un empresario que pagar ciertas deudas. Cuando los montos de los adeudos suben tanto que se convierten en impagables, ahí es cuando empiezan los problemas para los empresarios que invierten su dinero en Cuba. A Cuba van mucho cantamañana, mucha gente, muchos de esas personas que se dicen empresarios y no son ni empresarios, ni comerciantes, ni cosas por el estilo, son siempre mecachifles que llegan contando historias, que tienen cosas, que tienen lo otro, que no sé qué, no sé cuánto. Esos, según sus contactos, según los contactos que logren visitando la isla, hijos de dirigentes, algunos jineteruchos de high class y por ahí, pues puede que hagan algunos negocios desde compra-venta, desde fuera, desde la isla o desde alguna frontera. Venden sus productos y seguramente ganarán algún dinerillo, pero a la larga quedan medio excluidos. Ganarán algún dinerillo vendiendo jabones, esto, lo otro, pero quedan medio excluidos. Tenemos el caso y quiero comenzar en personas que sí han invertido en Cuba, el caso de el francés Marcel Garrigue, que además de tener familia en Cuba, pues tuvo incluso la fatalidad de perder a uno de sus hijos buceando allá en María la Gorda. Marcel apostó seriamente por el desarrollo de Cuba. Marcel no solo llevó a Cuba grupos de inversionistas que a través de su empresa invirtieron en centros de buceo como María la Gorda, el de Santiago, ¿cómo se llama el hotel? El hotelito chiquitico. Ay, es que me gusta ese Ramán.
No era el Sierra Mar, el último, el más chiquito de todos. Bueno, en fin, en varios centros de buceo como María Lagor y tal. Marcel también fue quien llevó a Cuba la multinacional petrolera francesa Total. El gobierno intentó reclutar a Marcel Garrido, la seguridad del Estado intentó reclutar a Marcel Garrido, dime. No, que Jabalí está diciendo con Juan y el del Pan de París. El del Pan de París fue un convenio con Jean-Rafael Dufaux. Jean-Rafael Dufaux, que en ese momento era embajador de Francia. Sí, lo recuerdo perfectamente. Vamos a hablar de varios nombres y casos y cómo terminaron todos y cada uno de ellos. El gobierno cubano, pues como Marcel tenía muy buenos vínculos en Francia y en la parte empresarial de los galos, pues intentó reclutar a Marcel. Y Marcel se rehusó a cooperar con la seguridad del Estado, así que le cayó encima una lluvia ácida, le cayó la hecatombe encima. Le mostraron incluso fotos montadas de su entonces pareja teniendo relaciones con otras personas, fotos montadas, y está probado que fueron fotos montadas. Le presionaron muchísimo, y nada, Marcel terminó infartado, provocaron la muerte. Un caso menos dramático, pero igual de interesante, fue el caso del uruguayo Manuel Gosende, un uruguayo nacionalizado sueco que había sido Tupac Amaru cuando aquella guerrilla del Uruguay. Manuel fue de esos guerrilleros que, les repito, vamos a ponerlo después completo. Manuel fue uno de esos exguerrilleros a quienes Cuba acogió con muchísimo amor y los convirtió en empresarios. Le dio muchas facilidades. Manuel era un creyente que quizás por sus orígenes entendía que Cuba era un país bloqueado a quien había que ayudar. Así que llevó a Cuba a varias delegaciones de empresarios, hizo algunos negocios y creyendo que ayudar al país, que creyendo que podía ayudar al país y con él, al pueblo y con él a la economía de la isla, pues averiguó a cuánto Cuba pagaba el petróleo subsidiado, ese que constantemente hablan, que compran, que cambian por médicos, que aquí, que allá. Averiguó en qué precio Cuba pagaba exactamente el petróleo subsidiado. Encontró a un broker árabe y llegó a Cuba con el broker y con unos precios inmejorables y con unas facilidades de pago, con crédito y todas esas cosas que siempre Cuba andaba pidiendo. Con todo eso llegó Manuel Gosende. Manuel se reunió en aquel entonces con Ricardo Cabriza y le demostró las pérdidas que Cuba estaba teniendo comprando ese petróleo subsidiado a diferentes países, a diferentes compañías. Y les dejó su oferta, que sin duda era la mejor de todas las buenas ofertas. El problema fue que Manuel no entendió que esos dirigentes cubanos, esos líderes del país que desayunan consignas éticas, no eran más que unos corruptos que no podían permitir la entrada de otras ofertas de petróleo, aunque sean mejores, porque en esas otras buenas ofertas que benefician muchísimo a la población, que beneficiarían muchísimo a la economía del país, no había comisiones para ellos. Y por eso, entonces, Manuel, con toda su historia de Tupac Amaru y toda su historia de haber sido guerrillero y haber sido convertido por la propia revolución en empresario, fue preso y luego expulsado de la isla. También conozco otros casos de quienes vamos a estar hablando acá también. Mi amigo personal, el señor Guiañó, llegó a Cuba invitado de Serge Barzano. Serge Barzano era el hijo, o es el hijo de Barzano, aquel empresario judío francés que tenía muy buenas relaciones
con el gobierno cubano. Nunca, fue una de las pocas empresas que nunca se fue de Cuba, incluso antes de la revolución, y era el dueño de Sugden, uno de los brokers azucareros más grandes de este mundo. Sugden fue una empresa francesa que, como le estaba comentando, nunca se fue de Cuba y financió en varias ocasiones algunas zafras azucareras y otros tantos negocios. Y cuando el dinero financiado comenzó a pasar los límites de eso que llaman préstamos o créditos impagables. Ustedes recuerdan cuando Fidel comenzó a hablar aquello de la deuda externa impagable, la deuda externa impagable. Bueno, pues cada discurso de Fidel, por supuesto, también tenía un doble sentido. Uno para la deuda externa impagable y la otra para la deuda interna también impagable para él. Así que cuando este tipo de financiamiento comenzó a llegar a las cifras que ellos consideran no pagables, pues al señor Guy se le inventaron un caso, le pusieron una niña, lo acusaron de pedofilia, y no pedofilia, porque pedofilia es para los varones, pero lo acusaron de abuso infantil y bueno, casi cae preso y lo salió de Cuba y nunca más le permitieron la entrada. Cabe señalar que cuando el señor francés, y cuando le digo el francés porque no solo era buena persona, no solo era un hombre honesto, también es un tipo gigante y corpulento, pues cabe señalar que cuando el señor entró a la estación de policía donde se le había comenzado el supuesto proceso con la acusación de esta niña, la niña no supo reconocer a su acusado. Y hombre, yo le puedo decir que no ver a este gigantesco francés, para no verlo había que ser miope, había que estar más ciego que una gama ciega. Otro caso que también me viene a la mente. Sí, pero deja alguno para mañana. ¿Pero ¿no? por qué? Para el jueves. No es por esto, sino para... no, sí. Bueno, ok, entonces te complazco, mañana... Es que quiero interactuar. Bueno, dale, comienza, habla. No, porque la sí, gente está no, sí. Sorry, te dije que no porque para no interrumpirte, pero te digo que sí porque la gente está hablando de la velocidad, porque quieren saber si vas a dormir en el sofá de la sala, por lo que dijiste de nada. Ya. Entonces, no, eso es lo que quería. Pero bueno, ellos son los que deciden, no nosotros. ¿Cómo está la conexión? Dime, ¿seguimos? ¿Paramos? ¿O qué? Está regular la conexión, regular. Bueno, paramos entonces. Seguimos después con mucho más nombres de empresarios extranjeros que han llegado a ese límite donde el gobierno cubano le empieza a decir que son créditos no pagables. Y para no pagarle, entonces los asfixia, en algunos casos los mata, los vuelve locos, como también tenemos casos aquí que vamos entonces a seguir en la próxima edición, y finalmente los expulsa del país para que comiencen sus procesos en la Corte Internacional de Arbitraje, donde más fácil se muere Raúl Castro que llegan a los finales de estos procesos. En fin, nos vemos el jueves acá en... Ay, señores, recen, saben rezar, recen para que esto se arregle y se enderece, please. Esto no es de rezar, es de aparato. Yo sé, pero bueno, ni modo. Nada, like por favor y ya. Bueno, nada, ya. Ok, chao. Nos vemos el jueves. No existe país en el mundo en que la palabra guerrillero no sea simbólica de violencia y sangre. Y es obvio, porque ser un guerrillero con todo ese andamiaje de reconocimientos y jerarquías implica luchar por un estatus y mentir por llegar al poder. Memorias de un guerrillero desconocido cubano es la historia de una caída, de un desplome que se cuenta sin rencor. Y le invito a ser mi cómplice y mi verdugo.